buen dinero, buena salud. Maestra, ¿ya podemos iniciar? Sí, adelante, por favor, licencia. Hermano Raqueter, adelante con la bien llegada. En sus manos está la sala. Bueno, claro que sí. Bueno, sea un excelente día para todos los seres de esta sala y para todos los seres que en tiempos futuros van a oír estas grabaciones. Somos gratísimas a Dios por este espacio y están todos bien llegados a esta sala para un encuentro más con los venerables maestros, con la sabiduría de los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus y el maestro Samael Joabator Weor, la maestra Afrodita y toda la familia real. En estos ciertos damos el saludo al venerable Talquimas. Adelante, maestro. Buen día, buen dinero, buena salud. Gratísimas, maestro Raqueter. Que todos tengan un excelente día. Entonces, venerables hermanos, vamos a dar inicio a este tema que está relacionado con la mente, cómo manejar la mente y cómo transformarla en Inti. Este es un tema extremadamente importante, puesto que los maestros han entregado mucha doctrina porque la mente, el cuerpo mental es el que sabotea para que nos podamos unificar a Dios. Entonces se van a enseñar técnicas o herraciertas doctrinarias para vencer al burro mental. Bueno, antes de empezar la conferencia, voy a hacer una oración para que estemos todos conectados con Dios y que todo lo que se diga sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que nos sirva y nos sea útil para tener mucha salud en el cuerpo físico, mental y emocional. Entonces nos ponemos en runa de la Peticel. Gratísimas Padre Jehová, Padre Kelium, Padre Aún, por entregarnos estas enseñanzas para crecimiento en nuestras almas. Ayúdanos, Padre, a ser mejores personas, más fieles a ti, y que estas bendiciones que están llegando en estos días las podamos recibir de la mejor forma para honrar a nuestro Padre, a nuestro Salvador, nuestro Libertador, el venerable Maestro Jacqueline Zeus Induceus, y que podamos ser lumbreras y poder salir de los abismos, de los infiernos, como nuestros padres quieren que así lo hagamos, libertarnos y salir de esas cadenas y ataduras, y ser libres y que el ser se manifieste siempre dentro de nosotros. Gratísimas, Padre, porque sabemos que así será y seguiremos luchando por esto. Te pedimos por todos los menesterosos, los seres que están pasando exiges, problemas, ya sea por cosas económicas, situaciones políticas, situaciones desagradables de injusticias. Te pedimos que a esos guerreros, a esos luchadores, les sigas dando fuerza, voluntad, entusiasmo para seguir batallando y siempre tener esa fe y esa esperanza que van a salir triunfantes con Dios, porque con Dios todo se puede. Todo esto lo pedimos por tu Hijo amado, el gran Chilot, Jesús el Crestos. Aún Onsea. Bien, venerables seres, vamos a dar inicio entonces a la conferencia. Esto es un tema que abarca muchas cosas y con la ayuda de Dios lo que se tiene que decir en este día se va a decir. Bueno, primero, la mente. ¿Qué es la mente? ¿O qué hace la mente? La mente es un sistema de control que manipula a las personas porque la mente es manejada por el ego, por los agregados psicológicos, los defectos, los infiernos mentales. Y ese sistema de control quiere adueñarse de nuestra casa. Nuestro verdadero hogar debería llamarse la Inti. Esa es la mente de Dios, que se conoce como la Inti. Más evolucionado es el Hamen.
El jamen ya es cuando una persona intuye el primer pensacierto. Ya está directamente y conectado con Dios. Dios se manifiesta en su mente y en su garganta. Ese es el jamen. La inti es el que busca hacer las cosas de Dios para iluminar sus centros y múltiplos pensantes, que los más importantes están en la cabeza, en el cerebro. Esa es la inti. Y ya la mente es el burro mental, el que comete errores, el que se tropieza, el que tiene caídas y cosas así. El venerable maestro Samael Aun Weor enseñó que existen 49 niveles de la mente, que también se le conoce como laberintos. Imagínense entrar a un laberinto y no poder salir, y quedarse ahí. Hay personas que por retornos, por vidas, están encuadradas en esos laberintos. ¿Por qué se dice 49 niveles de mente o laberintos? 4 y 9 da 13. 1 y 3 da 4. Lo que quiere decir es que la mente encuadra. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué significa encuadrar? Que se empiezan a formar cárceles mentales. Uno mismo dentro de su cuerpo es prisionero y está encarcelado. Se dejó atrapar por los egos, los defectos, y quiere salir y no puede, porque es un laberinto, es una cárcel. Y ya está encuadrada esa persona. Existen 49 niveles de mente. El maestro Kelium ha hablado que hay mucho más, pero se puede decir que los principales para vencer al guardián del umbral hay que liberarse de esos, primero hay que liberarse de esos 49 niveles o laberintos mentales. Una de las características del mundo mental es que siempre lo va a jalar a uno a hacer un hecho para que el ego se pueda alimentar de eso. Lo jala. Una persona ya, cuando es muy dominada por la mente, ya ni voluntad tiene. Aparece una situación y esa persona es reactiva. No procesa la información, nada. El ego, de frente se manifiesta. Le dicen algo y al toque trata de defenderse y contesta. Y la mente es así, como que ese burro mental, en vez que el ser lo maneje, el burro mental está montado sobre los seres humanos y los maneja los seres humanos. En vez que el ser humano esté encima del burro mental, el burro mental está encima del humano. Ahora, para empezar a vencer o a darnos cuenta en qué cárcel estamos, lo primero que se tiene que hacer es identificar en qué laberinto estamos. Hay muchos laberintos, pero lo primero para salir es reconocer y darse cuenta que uno está encuadrado. Hay muchas formas, o sea, yo ahorita voy a decir las que tengo, pero sus mercedes pueden sacar mucho más. Personas que están enredadas, que están vibrando con la mente, están encuadradas y quieren suicidarse. Justo hoy en la Managda oí una conferencia del maestro Edón Dagón sobre el suicidio. Y ahí se decía en esa conferencia, ¿no? ¿Quién no alguna vez en su vida ha tenido la intención o ha pensado en suicidarse? Por X, Y, Z motivos. De repente cuando uno es niño dice, no, nunca. Pero a veces cuando van apareciendo problemas, situaciones que a veces esa persona no puede manejar, se le ha presentado ese pensamiento. Eso ya es una cárcel mental.
el tener ese sentimiento de querer suicidarse. Creo que todas las personas lo hemos sentido alguna vez en nuestras vidas. Hay otros encuadres que también son diferentes al suicidio, que son los encuadres al sexo, la adicción al sexo. Tiene relaciones sexuales, practica esa persona tan mal el infrasexo con varias mujeres y no se satisface y quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Y así está toda su vida. Ese es un laberinto mental terrible. Otro puede ser los sentimientos que a veces las personas sienten que no sirven para nada. Todo lo que hacen les salen mal. Y ellos ya van creando en su mente que las cosas les salgan mal porque están dentro de ese laberinto. Y ese laberinto se alimenta de esas situaciones desagradables. Si esas personas cayeron a ese laberinto que se sienten deprimidas, decepcionadas, fracasados, que no sirven para nada, y no salen de ese laberinto, siempre van a traer desgracias en su vida. Seguimos. Los laberintos que a las personas consideran que salir de un problema es difícil. Los problemas que se presentan en la vida sirven para exigirnos para ser mejores personas, para sacar nuestras habilidades ocultas. Pero hay personas que se encuadran y no pueden salir de ese problema. Se les hace muy difícil. Después, a media caña salen del problema y entran a otro problema, porque su misma mente, por afinidad y por pensar en eso y ser negativo, está atrayendo esas cosas. Por eso esto de la mente hay que tener mucho cuidado, porque la mente sabotea a las personas. Miren, esto es tan delicado de la mente, pero tan delicado, que una persona que supuestamente practica la doctrina, hace las cosas de Dios, de la nada va a un sitio, tenía que esperar a una persona, la persona llegó muy tarde, la esperó más del tiempo, justo pasa un accidente, una situación y un carro lo atropella. Entonces esa persona va a decir, no es mi culpa, ¿por qué me pasó eso? No entiendo si soy bueno, que el esto, que el otro. Miren, presten bien atención. Nada pasa por casualidad. Todo es por causalidad. No se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Entonces a esa persona que justo en un sitio que no tenía que estar, le tocó estar, le tocó quedarse el tiempo, tenía que quedarse 5 minutos, se quedó media hora en ese sitio. Y justo pasa un carro y lo atropella. En realidad, su subconsciente hizo que se produjera ese accidente. Y cómo se forma el subconsciente y cómo atrae malas recurrencias. Por los malos pensamientos que la persona tiene en el diario vivir o en el pasado. Y eso va sumando, va sumando, va sumando, hasta que el subconsciente mueve ciertos mecanismos para que esa persona se accidente, por una ley de recurrencia, de karma, de lo que sea. Si esa persona hubiera cambiado su forma de pensar, sentir, actuar y hubiera salido de ese laberinto mental que hizo que tuviera ese accidente, no le hubiera pasado nada. Pero el subconsciente se mueve muchas veces por lo que pensamos, por lo que hablamos, por lo que sentimos en el pasado. Y en el presente después se manifiestan cosas que uno nunca esperaba. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, se siente, se habla o se hace. Bueno, el mundo mental
el laberinto mental de la ilusión. ¿Quién no se ha ilusionado? ¿Por qué la ilusión está muy relacionado con la mente? Porque generalmente las personas se ilusionan de cosas falsas, que son distractores mentales para petrificar el alma. Las personas viven en falacias o en el mundo de la ilusión, cosas que creen que le van a hacer felices, pero en realidad los están destruyendo. Y viven engañados y prefieren vivir en el engaño que conocer la verdad, porque ya están tan encuadrados que es difícil que salgan de ese laberinto. Generalmente las personas que conocen esta doctrina y le ponen muchos peros para no practicarla, son porque ellos prefieren vivir en el mundo de la ilusión que el mundo de la verdad. Ese laberinto es uno de los más terribles porque ese laberinto mata el alma y petrifica a la persona. Y le quita la voluntad, el deseo de luchar. Ellos se acostumbran ya al mundo falso. Bueno, ¿qué más laberintos se tiene? Los temores. ¿Quién no tiene temores? A veces las personas son muy cobardes y se pasan toda la vida con temores y no vencen sus miedos. Y así envejecen siempre con miedos. Lamentablemente, el miedo no es que se haya ido cuando la persona muere. El miedo estuvo ahí y se lo lleva en su próxima existencia. Y siempre esa persona va a actuar de acuerdo al miedo de ciertas situaciones. Entonces, lo que quiero decir es que hay que enfrentarse los miedos. Ahí ya se está dando una técnica. Hay que reconocer cuáles son los miedos que uno tiene, miedos desequilibrados me refiero, y ya cuando uno los reconozca, ya puede vencerlos. O sea, lo primero es conocer en qué laberinto uno está. Otro de los laberintos que el venerable maestro Samael Aun Weor enseñaba es que a veces las personas se sienten perseguidas, que los atacan. Hace poco me contaron que una persona pues, recibió una llamada y esa persona lo primero que pensó es que el que lo iba a llamar lo iba a atacar, lo iba a sancionar. Imagino que algo de culpabilidad tenía esa persona, pero se sienten atacados, se sienten perseguidos. Esos son traumas complejos y eso están atrayendo, es lo peor de todo. Y la persona lo llamaba para hacerle una consulta, para pedirle un favor, pero ya hay muchas personas que están a la defensiva. Ese es un tipo de laberinto mental. Bueno, la gente que murmura, chismosea, que está en esas cosas, también es otro tipo de laberinto mental. Los impulsos bajos, desenfrenados, pasionales, todo eso. Las frustraciones. ¿Cuántas personas querían, de niño decían yo quiero esto, de grande quiero ser esto, quiero ser exitoso, quiero tener una casa, casarme con una mujer tal, X, X, Y, Z? Después crece y todo eso que deseaba no lo tiene. Y eso lo puede meter en un mundo mental o en un laberinto mental de frustraciones. Terrible. Terrible, terrible, terrible. También hay laberintos en que las personas viven engañadas y la gente los engaña. Y ellos, para no hacer problemas, no hacer conflictos, se acostumbran a eso y aceptan eso. Y se hacen los tontos ellos mismos para decir que no están engañados. También existen las personas que toman malas decisiones.
constantemente se repite y toman malas decisiones. Pasa el tiempo y siguen tomando malas decisiones. Ya están encuadradas, no pueden salir de eso. Bueno, la codicia, la lujuria, la pereza, los pecados capitales, también dentro de eso están ahí laberintos mentales. Esos laberintos mentales a veces se potencializan tanto que las personas lo que es la luz llaman tinieblas y lo que es tinieblas llaman la luz, así como lo enseñó Jesús el Cristo en las Sagradas Escrituras. O sea, lo malo creen que es bueno y lo bueno creen que es malo. Aquí en el Perú hay varias personas así, que defienden a su verdugo, a su opresor y a su libertador, al presidente que quiere hacer las cosas buenas, lo juzgan, lo critican, lo castigan, lo vituperan, lo denigran, lo difaman, etc. Bueno, creo que en todo el mundo es así, en un porcentaje. Existen los laberintos que las personas creen que todo es difícil en la vida, que todo para conseguir algo se tienen que esforzar mucho. Por ejemplo, esto me viene recuerdo a mi persona porque yo antes de conocer la doctrina sentía que todo me tenía que costar mucho. Tengo que conseguir labor. Uf, difícil. Y iba empresa a empresa dejando mi hoja de vida. Y atraía eso. No conseguía labor, me costaba mucho. Y si conseguía algo, me pagaban muy poco. Porque pensaba así, que todo me tenía que ser difícil. Eso viene por traumas complejos, situaciones que a uno le tocó pasar en su niñez, cosas así. Los padres, la forma de educación, todo eso. Pero en resumen, eso es por karma. Pero eso se puede salir. Uno puede salir de eso. De ese laberinto 2 sí salí porque, gratísimas a Dios, ahora las cosas en lo laboral se hacen adecuadas, honor bienes. Ya no es tan complicado como era antes. Bueno, existen también los laberintos en que las personas, el ego los infla, les hace creer que son lo máximo. Se forman personalidades muy egocentristas en esas personas. Demasiado. Y creen que todo lo que hacen es perfecto. Tienen un ego muy alto. Y así, si no conocen estas enseñanzas esotéricas, místicas, espirituales, esas personas así mueren. Lo que Dios espera en nosotros es que no tengamos una vida efímera, como muchas personas la tienen. En realidad esa es una vida mediocre. Nacer, entrar a un laberinto y quedarse en ese laberinto y no salir es triste, porque uno de los objetivos de la vida, de los más importantes, es formar alma. Y para formar alma tenemos que vencernos a nosotros mismos, tenemos que enfrentar a nuestros enemigos internos y vencerlos y trascender. Y eso es lo único que nos vamos a llevar después que desencarnemos. Las riquezas, las casas, los libros, la familia, nada. Solo la sabiduría que hemos adquirido y las destrezas artísticas que hemos adquirido en vida. Eso nos lo llevamos para la próxima vida. Mientras más mutantes seamos, más nos llevamos eso. Y todo lo que hemos aprendido, después en nuestro próximo retorno se nos hace fácil. Pero cosas positivas y cosas de Dios. Hay personas que pueden estar en 20, 30, 40 laberintos mentales a la vez. O sea, en vida están en esos 49 laberintos mentales. Bueno,
los mejores están en 5, 3, 4, 8. No he dicho todos, he dicho algunos. Pero es importante que lo que se ha dicho les sirva como referencia para que sus mercedes vayan dándose cuenta en qué laberinto están. Bueno, una de las técnicas fáciles que las entregaron los maestros, Yeshua Ben Pandira le entregó también, y muchos seres cristificados y espirituales del pasado y del presente, es que lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos. Solo conociéndonos vamos a poder vencernos a nosotros mismos. Otra de las técnicas básicas es vencer al miedo, que ya se dijo, y tener la confianza que Cristo va a pelear por nosotros. Pero nosotros tenemos que darle el ambiente para que Cristo pueda entrar dentro de nosotros y pelee por nosotros. Si es una persona fornicaria, no va a pasar eso, porque la energía crística no está en un fornicario. En realidad las peleas, la gente a veces se complica mucho. Uy, no, es difícil pelear y enfrentarme a Satán, a mi Satán interno, o a mi guardián del umbral mental, que es ese guardián del umbral. Todos los iniciados tienen que enfrentárselo cuando pasan todos los laberintos y al final llegan al laberinto 49, al último, y ahí se les aparece el guardián del umbral. Es uno mismo, pero es en la polaridad negativa. Tiene rostro, la forma de uno mismo, es el espejo de uno. Por eso uno tiene que enfrentarse a ese espejo. Pero para eso no podemos ir solos. Una persona que sea atea le va a ser mucho más difícil, porque tenemos que tener gratitud y reconocer que nuestro Creador es Cristo y también es nuestro Salvador. Y así como dice la Biblia, las peleas las hace Dios. Si una persona está conectada con Dios, Dios le va a decir cómo tiene que actuar, qué tiene que hacer. Entonces eso es importante, venerables seres, para que lo tengan presente. Lo primero es descubrir en qué laberinto estamos. Hay muchas personas que no saben en qué laberinto están y ni les interesa. Y los demonios están ahí, burlándose, comiéndolo, chupándoselo, chupándole su energía vital, su energía mental, su energía emocional. Y esa persona termina volviéndose en un alimento o en la materia prima que alimenta los infiernos. Bueno, si no lo sabían sus mercedes, bueno, de repente algunos ya lo saben, o la mayoría tal vez. El maestro Kellum y el maestro Samael enseñaron que existen unos extraterrestres negativos, varios, entre ellos están los reptilianos, que se alimentan de emociones y de pensamientos negativos. Ellos son los que inducen a las personas para que vayan a las canchas de fútbol, cuando hay campeonatos, olimpiadas de fútbol, esas cosas, de baloncesto también, o cuando hay conciertos de rock, de música pop, todo eso. Ahí están los reptilianos en cuarta dimensión y están con su sorbete chupándose toda la energía vital, mental de esa persona que está en ese antro. Puede ser también en una discoteca. Y la mayoría de los humanos terminan convirtiéndose en alimento de esos demonios. Y todo eso es porque no se sabe manejar la mente. Y por eso las personas no piensan, se dejan llevar y entran a eso que se conoce como la mente común. Qué triste es ser una mente común. Es una mente que no piensa, que no tiene identidad. Viene a ser como una fotocopia, que imita a los demás. Tiene miedo de hacer cosas nuevas, innovar, crear, entonces prefiere copiar.
los inventores, los creadores, los espirituales, los guerreros de Dios, los luchadores de Dios, no estaban dentro de la mente común. Ahorita sí, ahorita si se ve el mundo, mucha gente está en la mente común. Antiguamente no era tanto. Los campesinos tenían libertad en un porcentaje de pensar, de sentir. Ahorita la mente común está muy fuerte. Hay un demonio que se conoce como Sodom, que es el demonio de las modas. Bueno, entre varias cosas, es regencia a las modas. Y las modas es imitar a otros. La forma de trajearse, la música que oyen y todo eso. No hay identidad. Es fácil, una persona común y corriente, es fácil saber cómo se va a comportar, cómo va a actuar, qué va a hacer, cuáles son sus actividades, porque es una mente común. Repite lo que hace Raimundo y todo el mundo. Entonces, los hijos de Dios no son mentes comunes. Tenemos que salir de eso. Así como lo enseñó el venerable Yeshua Ben Pandira, otra de las técnicas muy poderosas para doblegar a la mente es sacar a los mercaderes del templo. ¿Y cómo se saca a los mercaderes del templo? Como lo enseñó Yeshua Ben Pandira, Jesús el Cristo. Utilizó el látigo de la voluntad. Eso significa que nosotros más que pidamos conciencia, porque muchos de nosotros, Dios, cuando oramos, pedimos, queremos conciencia, y esto lo dijo también el maestro Kelium, más que pedir conciencia, pidan voluntad, para no violar la poca conciencia que tienen, o lo que tienen de conciencia. Porque qué ganas teniendo mucha conciencia si no tienes voluntad y estás violando a cada rato la conciencia, sabiendo que es malo, no se debe hacer y lo haces, o lo hacemos. Entonces, lo que evita que hagamos las cosas malas es la voluntad. Sabemos que el Dios de la voluntad, la energía de Jehová de la voluntad, su simbre es telema. Tenemos que elaborar mucho en la mente para doblegar la mente con telema. Ahorita les vamos a enseñar mantras que entregaron los maestros, pero uno ya muy poderoso que se les está diciendo es el mantra telema, porque la mente jala, o sea, lo chupa uno, ya es como que uno no puede controlar y hay algo que lo está jalando, porque ya se convirtió en un hábito. Entonces, para salir y no repetir esa costumbre, se necesita voluntad. Entonces, es importante elaborar con telema, que es la energía del Dios Jehová de la voluntad. El maestro Hakel Unseus Induceus enseñó que existen unos demonios, así como le hablé de los reptilianos, que se roban la energía emocional, mental de las personas. También existen unos demonios que se conocen como los demonios rojos de Set, que se sientan en las cabezas de las personas y les chupan la cabeza, les succionan. Generalmente las personas cuando están ya derrotadas, se sienten vencidos, ya empiezan a pensar en suicidarse, están en un problemón y no pueden salir de eso, y ya ni ganas de levantarse tienen, quieren pasar toda su noche de licencia o todo el día quieren pasar reposando o durmiendo por los problemas. Esas personas empiezan a atraer a esos demonios rojos de sed y se lo van chupando. Aquí quiero hacer referencia a algo. Los problemas en realidad
son externos. Lamentablemente las personas que no manejan la mente, esos problemas los traen a su mundo mental y no lo sueltan. Y al contrario, piensan en ese problema y lo están alimentando y lo están engrosando. Acá primero les estoy hablando el comportamiento. Después ya vamos a ir a las soluciones. Pero es importante que conozcamos esto. Porque primero uno tiene que conocer para salir de eso. Entonces las personas siguen pensando en el problema, en esa situación, y en vez de buscar la solución, se concentran más en el problema. Y el problema crece más, la persona se desespera. Esto es tan delicado que no me dejarán mentir, que cuando una persona ha tenido una situación muy fea, que no ha podido manejarla con la mente, a veces les duele el pecho, o les viene dolor de cabeza, o sienten que no están respirando bien. La mente produce muchas enfermedades físicas. Muchas personas tuvieron un nudo muy grueso que no pudieron desatarlo, un nudo muy fuerte en su cuerpo mental, en su cerebro, que no pudieron desatarlo, que eso hace que se pueda formar una enfermedad en una persona. Quistes, miomas, cáncer y muchas cosas así. Por eso es importante ser un atleta de la mente, volverse un maestro de la mente para convertir esa mente en Inti. ¿Y por qué volverse un maestro? Para enseñar a los demás, a sus familiares, a sus amigos, para que no se dobleguen por los pensamientos. Las personas que tienen mente débil se doblegan muy fácilmente al ego, y el ego tiene mucho poder sobre esas personas. Por leyes karmáticas hay personas que nacen con la mente débil, y hay personas también que nacen por sus retornos y otras vidas pasadas con una mente más fuerte, más entrenada, más preparada, porque le han pasado tantas situaciones en su vida anterior que al tratar de solucionarlas, se fue volviendo un atleta de la mente. Pero siempre esa persona, su meta, su objetivo es buscar la solución, no enfrascarse en el problema. Hay en las líneas de las Malthus se puede ver si una persona es mente fuerte, mente débil. Bueno. Vamos a ir un poco ya para ir avanzando, para que no se alargue también esta conferencia. Vamos a dar un poco de técnicas, unas técnicas básicas. Para desencuadrar un cuadrado, ¿qué se hace? Para que lo relacionen y le den una semejanza al cuadrado mental o al burro mental, que a veces los seres humanos en un porcentaje tenemos. ¿Cómo se desencuadra un cuadrado? El maestro Kelly lo enseñó. En el Feng Shui de las casas, bueno, hace tiempo di conferencias de eso y hay varias técnicas. ¿Saben cómo se desencuadra un cuadrado? Fácil. Y se vuelve, puedes hacer donde se guarda el dinero, una aljaba con eso. Si tienes un cuadradito o un rectángulo, arriba le pones una pirámide con sus caras. 4 caras en punta. En la parte inferior está el cuadrado, el cubo, y en la parte superior está la pirámide.
Así se desencuadra, así de fácil se desencuadra un cuadrado. Entonces, una de las técnicas para desencuadrar es la oración en runa heliotrópica, haciendo una pirámide en la cabeza. Creo que todos conocen cuál es la runa heliotrópica. Juntas la mano derecha, la mano izquierda, haces una pirámide con el dedo índice, con los dos dedos índices y con los dos dedos pulgares, y esa pirámide la pones encima de la cabeza. Si la cabeza está muy cuadrada, ya se formó una pirámide. Y sépanlo bien que esas personas van a pensar mejor, van a encontrar la solución más rápida. Desencuadrándose con la oracel ayuda muchísimo. El ayuno y la oracel ayuda a desencuadrar, y eso se enseñó en las Sagradas Escrituras. Entonces ya vamos con las técnicas. Constantemente estar en oración a Dios. Esa es como una forma de limpiarse la mente. Hay que lavar la mente. A veces a los taoístas nos dicen que nos han lavado el cerebro. Y claro, un taoísta tiene que decir, claro, un enviado de Dios lo que hace es lavar el cerebro, limpiar. Así como uno todos los días se tiene que bañar y limpiarse, y todos los días tiene que evacuar 3 veces al día, porque si no se quedan acumuladas las toxinas y eso daña todo el cuerpo. Igualito, una persona para que no se enferme físicamente se baña todos los días, y una persona se tiene que bañar, un atleta de la mente se tiene que bañar mentalmente todos los días. Técnicas para bañarse hay muchísimas. Una de las técnicas para bañarse, limpiar la mente, porque la mente, cuando uno piensa, produce desechos. Es como cuando uno también come por las impresiones que está recibiendo en el mundo mental, y eso tiene que procesarlo, y lo útil lo utiliza, y lo que no sirve lo desecha. Ahora, ¿cómo se desecha o se bota las toxinas o las larvas mentales de los pensamientos que aparecen durante todo el día? Esa es la pregunta, para que todos se la hagan. Cuando una persona, para sacar el estiércol físico, tiene que evacuar, ir al baño 3 veces al día, 4, excelente. Así saca las toxinas. Para sacar las toxinas de sudoración, transpiración, las bacterias que a veces se acumulan en la piel, lo que tiene que hacer es bañarse. Si se baña 2 veces al día, excelente. En la mañana y en la noche, excelente. Entonces, en el cuerpo mental, ¿cómo se hace para sacar las toxinas mentales, los desechos o el estiércol mental? Bueno, la contesta es sencilla, lo enseñó el maestro Kelion, el maestro Samael, y muchos maestros de la antigüedad, que fueron los mismos maestros, con otros cuerpos, como Buda, Mahoma, Lao Tse, Bodhidharma, y muchos así grandes sabios. ¿Saben cómo? Con la respiración. Por eso es que aquí en el Tao, el maestro Kelion y el maestro Samael se empecinan mucho en decir esto, y sus monjes, sus evángeles, los misioneros, constantemente lo enseñan. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Constantemente. Pero eso hay que hacerlo las 24 horas del día, no cuando se les diga, cuando se acuerden, no en un momento difícil, constantemente. Cuando una persona hace eso, está expulsando el estiércol gaseoso. Porque si el estiércol gaseoso crece, le da fuerza al ego.
para que se mueva dentro de esos laberintos mentales y tenga más poder en esa persona. Y así hace que el ser no actúe en esa persona. Sencillo. Inhalar por la nariz, profundo, ensanchando la barriguita, el ombligo, y exhalando por la boca. Bueno, a mi apreciación, también lo he oído de otros maestros, lo más importante es exhalar, porque nosotros tenemos más malo que bueno. Entonces, que no sea una exhalación rápida, porque si no nos quedamos con parte de estiércol mental. Que sea una exhalación por la boca muy profunda. Eso es importante, venerables seres, que lo tengan en cuenta. Se inhala, se exhala. En todo momento, al caminar, cuando te estás moviendo en tu lugar para laborar, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus familiares, cuando estás recreándote, y sobre todo, claro está, cuando estás practicando artes marciales, acróbatas, runas, cuando estás oyendo una conferencia. Muchas personas oyen una conferencia y después dicen, qué bonito, no me acuerdo nada. Les gustó, pero no se acuerdan. Yo varias veces les pregunto a varios seres que hay conferencias a veces que me gustaría oír de maestros y no puedo oír. Entonces, un antropogenio que oyó la conferencia, le pregunto que me resuma la conferencia, y algunos no, dicen que es bonita, pero que no se acuerda. Algo que ayuda a acordarse, una conferencia, y retener bien la información para que se grabe en los centros pensantes del cerebro, de la cabeza, es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Uno de los aliciertos más importantes para el cerebro, aparte del azúcar, pero el azúcar natural, como la miel y la glucosa de las frutas, es el oxígeno. Es importante que el cerebro tenga bastante oxígeno. Si no tiene bastante oxígeno, el cerebro o las células del cerebro, las neuronas, se estresan, se asfixian. Imagínense, si uno no respira bien, no le está llegando buen oxígeno a todo el cuerpo y esa persona empieza a envejecer más rápido, porque los radicales libres están ganando, tienen más poder. Los radicales libres pierden cuando hay buen oxígeno. Por eso es importantísimo respirar. Hay una técnica bonita que le aprendí al maestro Arcolanda. Bueno, ahorita he remodelado, pero la tenía buen tiempo. Era poner, por ejemplo, en mi cometizadora, en un lugar de la mesa donde estoy sustentando, en la cocina, poner un escrito, inhalar, exhalar, respirar, respirar. O sea, un escrito. Entonces, cada vez que uno se va, sale de recuerdo de sí mismo y se deja llevar por la fascinación por el mundo, se olvida de inhalar y exhalar, o sea, de respirar adecuadamente. Pero como uno está en su habitación, en su centro de trabajo, y ha puesto un cartelito chiquito, inhala, exhala, respira adecuadamente o adecuada INTI, eso le hace recordar para inhalar y exhalar en forma adecuada. Y así vamos a... ¿Y qué vamos a ganar con esto? Que los problemas mentales sean más fáciles de solucionar y de sobrellevar. Y no se nos va a hacer un mundo grande. Al contrario, nosotros un problema externo, con nuestra mente podemos hacerlo chiquito. Y si estamos convencidos que es fácil, que se va a solucionar, y tenemos esa actitud positiva que se va a solucionar, se va a solucionar. Siempre y cuando sea un mutante que tenga energía genética. Porque esa es la materia prima
para atraer las cosas buenas de la vida. Hace tiempo estaba de moda eso de la ley de la atracción. La ley de la atracción no sirve para nada si no hay el combustible de la energía genética, la semilla Cristo en el cuerpo humano, hacia adentro, y que mute hacia adentro y hacia arriba. Eso es lo que da el poder. Cuando una persona tenga también un pensamiento negativo, no lo deje crecer. Si lo deja crecer, ese pensamiento se enraiza, se posiciona, forma raíces dentro del cerebro de esa persona. En ese momento tiene que invocar por el poder del Cristo, por la fuerza del Cristo, por la majestad del Cristo, este pensamiento XY, no sé, lo transformo y ahí, en lo contrario, en lo positivo, que ya lo estás solucionando, que lo estás resolviendo. Tienen que creer, que sentir. Mientras la persona conserve su energía genética 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 9 meses, 1 heliocrón, 2 heliocrones, ténganlo seguro que la energía Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo interno, el Cristo histórico, esa energía está interconectada completamente dentro de esa persona. Y si tiene fe como un granito de mostaza, eso se cumple y se materializa. Y visualice que ya encontró la solución. Entonces, aquí ya se están entregando herraciertas. Ser positivo, ser optimista. ¿Saben cuál es el mantra del optimismo? Que lo entregó el venerable maestro Hakel y un Zeus Induceus. Cuando aparezcan problemas, situaciones difíciles, sus mercedes de una tienen que mantralizar ese mantra. Se los voy a decir. Seguro que los antiguos ya lo conocen. El mantra del optimismo. Om. Om, om, om. 3 veces. Estás creando. OM. O se pueden sentar después de un fuerte ejercicio, de un buen sacrógesis, y mantralizan, eso tiene más poder. Om. En forma alargada, concentrándose en el aquí, en el ahora. Miren, estamos recién en los meninos empezando. En realidad, esto de estudiar de la mente es muchísimo, pero es importante que le vayan prestando atención a todo lo que se está diciendo, porque esto nos va a llevar a más cosas, pero no creo que terminemos hoy día, pero sí es importante que le presten mucho cuidado. Bueno, hay algo también que es importante, que se me había ido, que lo debía haber dicho al comienzo, para que lo tengan presente, para volvernos unos maestros y unos atletas de la mente. La fuerza mental generalmente está manejada por el demonio razón. El demonio razón es una energía tan poderosa que en la antigüedad estuvo en una ciudad, en Egipto, que se conoce como Amenfis, la ciudad. Actualmente, esa vibración negativa del demonio razón se ha cambiado, se ha movido de sitio. Ahí antiguamente estaba en un obelisco. Ahorita actualmente el demonio razón, que es lo que hace que los iniciados no puedan avanzar, está en la Estatua de la Libertad. Eso lo enseñó el maestro Ja Keliun Zeus Induceus y Samael Salvatore Weor. En uno de los sitios más negros y oscuros energéticamente, donde está el infierno también de la Mentis, que es el infierno más difícil. Es el infierno más difícil para salir del infierno a Mentis, porque ese infierno cuando se creó
un cuarto Elohim creador, que fue Wa, que él ya cuando sabía que iba a suceder todo esto de la rebelión luzbélica, él bajó a las periferias y él agarró y construyó el infierno de la Mentis. Y cuando lo construyó con una puerta de entrada, pero no con una puerta de salida. Los únicos que pueden salir de ese infierno de la Mentis, que conocen la técnica, es Bator y Lucifer o Bafometo. Ellos conocen las llaves. Nosotros, como laboramos con las energías de Bator, ellos nos pueden ayudar, porque sí hay muchas personas y también hay taoístas con cuerpo físico que están conectados al infierno de la mentis, del infierno de la razón, que está actualmente en la ciudad de New York, que son los nuevos yoes. Ahí hay una burbuja subterránea que conecta física y energéticamente a esos infiernos de la mentis. Esos son los infiernos más terribles para salir. Recordemos de que los infiernos de Amentis, el maestro Kelion, el maestro Samael, es cuando una persona ya entra ahí, ya prácticamente ya ni embrión de alma tiene, ya lo va a perder todo. Y también ahí se pierde lo que es la identidad cósmica, o sea, el nombre que Dios le dio a esa persona en su creación. Y ahí ya está un paso para convertirse en abono cósmico. En el Tao o en el cosmos todo se aprovecha, nada se pierde. Entonces, para que esa energía, esa entidad, esa chispa no desaparezca completamente, se convierte en abono cósmico. Es la única salida que se tiene en el Amentis. Creo que la mayoría conoce que los manicomios están llenos de personas aménticas, con doble polaridad, son muy cambiantes para pensar, son bipolares, aménticos, como un loco. Prácticamente muchos de los loquitos se les pregunta algo y contestan otra cosa, tienen un grado de locura y los más fuertes están en los amentis. El maestro Kelium me enseñó que todos, me incluyo, me incluyo más, todos tenemos un grado de locura, todos. Unos más, otros menos. Un cuerdo no hay. Es solo los enviados de Dios, los salvadores, los libertadores. Pero los humanos, así comunes y corrientes, tenemos grados de locura. Tenemos que darnos cuenta qué grado de locura tenemos para aprender a salir de ellos. ¿Cómo uno detecta en qué grado de locura tiene? El maestro ha indicado que hasta por el olor se puede detectar a una persona en qué infierno está. O si está en los infiernos aménticos, no solamente por el olor, sino también por las actitudes que hace. Por ejemplo, los maníacos. A una persona se le pregunta algo y está moviendo las manos, sin razón, porque todo, licencia, sin lógica, porque todo se tiene que hacer con lógica. Pero hay personas que de la nada mueven los dedos, o que a cada rato se meten la mano a la nariz, o se soban la nariz, se soban la barriga, o guiñan el ojo. Entonces ahí ya se dan cuenta que ese es un grado de améntico. Siempre cuando alguien hace algo, tiene que ver la lógica por qué está haciendo, por qué se apoyó así, por qué la mano está sobre la mesa, por qué la mano está agarrando esto. Todo tiene que haber una lógica. ¿Se han visto esas personas que se ponen nerviosas y de la nada empiezan a agarrar un lapicero, a moverlo, todo eso? No, eso no está bien. Ese es un grado de locura. Entonces ya es importante reconocer eso para que uno se vaya dando cuenta y cómo salir de eso.
Y acá también se van a explicar varias técnicas que los maestros han entregado. Creo que ya les he entregado algunas técnicas que o les he hecho recordar, lo más seguro, entonces vamos a seguir entregando. Bueno, pero para no irme de este tema, el demonio razón, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta en las personas? La estatua de la libertad. Hasta cuerpo físico le dieron a ese demonio. Tanto poder tiene que le dieron cuerpo físico. Porque muchas personas son muy razonativas. Los intelectualoides, los ateos. No, ¿por qué esto? Si no está comprobado científicamente, no es así. Necesito un dato de un científico que diga que esto es así por esto, por esto, por esto. Son personas muy razonativas, piensan mucho. Pensar mucho desgasta. ¿Cómo no se piensa? Una persona tiene que hacer lo opuesto con la intuición. ¿Qué es la intuición? El primer pensacierto. La mejor forma de pensar es no pensar. ¿Cómo se logra esto? Viviendo el aquí y el ahora. Los razonativos constantemente viajan en el pasado y viajan en el futuro. Su cuerpo físico, claro está en el presente, estoy en el aquí, en el ahora, que el esto, que el otro. Pero la realidad es que su cuerpo mental, su cuerpo emocional, están codiciando, deseando a una mujer, están quejándose de una situación fea que les pasó, están diciendo, uy, si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. O están proyectándose cosas que todavía no existen en el futuro. Son soñadores, se pasan toda su vida soñando, recreando cosas, y están perdiendo las oportunidades que Dios les da en el instante, en el presente. Hay que tener mucho cuidado. Otra de las técnicas que se me viene a la intia en este cierto, para salir de eso del demonio razón, bueno, una ya se dijo, vivir el aquí y el ahora, pero ahora voy a ser más específico. ¿Cómo se vive el aquí y el ahora y el presente? Aquí y ahora y el presente. Lo estoy escribiendo. Estando ocupado. Estando ocupado. En el templo vegetal Sacro Aquarius, 2 veces he estado de monje, siempre los administradores que elaboran bajo el orden que ha dado el maestro Kelium, el maestro Samael, tratan que los monjes estén siempre ocupados, porque el ocioso, el desocupado, no tiene nada que hacer y ahí el demonio razón empieza a entrar. Una persona cuando está ocupado haciendo algo, va a estar aprovechando la situación y como está ocupado en una situación determinada, está viviendo el presente. Eso era así. En el templo, en la managda, levantarse, ir a rea, salir de rea, ir a sacrofonesón, después de sacrofonesón, hacer artes marciales, después de artes marciales, al toque bañarse y hacer recibicierto al día. Después de recibicierto al día, pedir el sustento. Después del sustento, ir a rea. Después de rea, ir a laborar. 4 horas, 3 horas. 4 horas es lo normal. Después de laborar, hay muchas actividades que hacen ahí, muchas artes. Artes marciales, artes de danzas, maestros que enseñan determinadas ciencias, ya sea la alquimia, el esoterismo, varias cosas. Entonces, uno entrar a la cocina, uno si quiere puede avanzar rápido en el templo si se mantiene ocupado. El desocupado, el ocioso, ese está en nada, porque ahí es cuando los demonios se le meten y le hacen vivir el pasado, el futuro y lo hacen razonar.
Recuerdo una vez que el señor Sinsimbre, en el Heliocrón 2007, 2008, llamó a un ser. No, en realidad hizo un pedido. Necesito un monje que pueda hacerme esta labor. Y explicó la labor, ahorita no la recuerdo. Entonces se presentaron varios monjes. Y un monje, bueno, él le dio prioridad a un monje que llegó primero. Y entonces el señor Sinsimbre, el Dios no conocido, le preguntó: ¿Su merced tiene tiempo para hacer esta labor o está muy ocupado? ¿Y saben qué contestó el monje? Maestro, sí tengo tiempo, estoy desocupado y tengo mucho tiempo para hacer lo que su merced me indique, bien sea. Y el señor Sinsimbre se molestó. Le dijo: habiendo tantas cosas que hacer en el templo, ¿cómo va? Bueno, lo estoy diciendo a mi forma de hablar. Él obvio que lo dijo más bonito y de una forma más sabia, ¿no? Pero entiendan el mensaje. El maestro, el señor Sinsimbre, más o más le dijo: habiendo tantas cosas para hacer en el templo, ¿cómo es posible que su merced esté desocupada? Es un ocioso, tiene que buscar ocupación. La pensadera viene porque la gente no busca estar ocupado. Y así, le dio una doctrina de eso. Y después le dijo: no, su merced no me sirve. Necesito a alguien que esté ocupado y quiera ocuparse más. Y ahí pues apareció otro y dijo: sí, maestro, yo estoy ocupado, estoy haciendo esto, pero también quiero hacer lo que su merced me indique. Bien. Y bueno, a ese ser lo ocupó el señor Sinsimbre y lo bendijo, ¿no? Porque le hizo hacer una labor más para él. Entonces tengan mucho cuidado, lo que les quiero decir, venerables seres, tengan mucho cuidado cuando están ociosos, como se puede decir, en estado ocioso. Eso es un enemigo terrible que Satán aprovecha. Ahí está uno de los poderes más grandes que entregaron los enviados de Dios para vivir el presente, el aquí y el ahora. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, viviendo el presente y estando en sujeto, objeto, lugar. O sea, tener la conciencia de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y hacerlo. Muchas personas se accidentan porque salieron del aquí y del ahora. Se pusieron a pensar y ¡pah!, se metieron un martillazo al dedo. Se pusieron a razonar. Hay muchas oportunidades que Dios nos da y siempre que uno le pide o le hace una pregunta a Dios, siempre Dios ese mismo día le da la contesta, a través de una situación, a través de una persona, a través de un suceso que sucedió en la calle y de muchas formas. Pero las personas están tan fascinadas con el mundo de la ilusión, el mundo de Maya, que no ven lo que Dios les quiso decir y se perdieron esa gran oportunidad, que justo era lo que necesitaban para su evolución. Bueno, venerables seres, quiero saber si hay preguntas. Bueno, Bueno, estamos maestro, recién claro en que el... sí, estamos aquí atentos, se ha oído con claridad, fuerte y claro todas sus palabras. Muy interesante, muy importante ese llamado a Atencel a manejar nuestra cabeza, nuestra testa y volverla una inti, un jamen. Qué importante todo esto que vuestra merced ha ofrendado el día de hoy y llevar a efecto las prácticas para ir rejuveneciendo cada día más y mejor
los seres. Estamos atentos por ahora en este cierto, no hay ninguna pregunta en el chat, solo hay gratitudes por vuestra conferencia, agradecimientos. Venerable, gratísimas. Entonces, vamos a finalizar por el día de hoy, porque esta es una secuencia que tiene muchos temas, indicando una bonita historia. La mitología griega, no solamente la mitología griega, sino muchos civilizaciones antiguas han tenido héroes, mensajeros, que a través de su historia y de sus vivencias nos han dejado mensajes y enseñanzas. Y es como una historia. Una persona que no le gusta el esoterismo, bueno, que no le gusta investigar más, eso queda como una historia. Pero ya cuando uno empieza a estudiar un poco de alquimia, esoterismo, todo lo que enseña el maestro Kellogg, el maestro Samael, cábala, numerología, entonces, y le pide a Dios sobre todo que le dé la sabiduría para ir descifrando los misterios, esos misterios van saliendo a la luz. El venerable maestro Samael Aun Weor, él ha entregado muchos misterios de las historias de los héroes del pasado, como la historia de Teseo, de Hércules, que su verdadera historia es Heracles, licencia que su verdadero nombre es Heracles, del venerable Perseo. Y en sus historias, ellos han laborado mucho con dejar un mensaje de cómo vencer al burro mental. Entonces, ahorita ya como estamos con el tiempo, porque un tiempo prudente es 1 hora y media, vamos a hablar de una historia. Chiquita nomás, para que la tengan presente y la revisen. O sea, la revisemos nosotros hacia adentro. Es una historia, pero tenemos que revisarla hacia adentro, porque esa historia es una enseñanza, deja un mensaje. El venerable maestro Samael Aun Weor ha abierto esa oportunidad a los que buscan el esoterismo, la sabiduría de Dios, para elaborar con nosotros mismos, hacia adentro. Una historia muy conocida, que todos la saben, es la historia de Perseo. ¿Con quién se enfrentó Perseo? Con la Gorgona, con el demonio de la Gorgona, o la Medusa, o la mujer esa que tenía 49 serpientes en la cabeza. Y justo esas 49 serpientes que tenía en la cabeza tenían que ver o tienen que ver con los 49 laberintos mentales, que es lo que se estuvo hablando en un comienzo. Ahora, sus mercedes tienen que hacer una reflexión. ¿Cómo Perseo venció a la Gorgona? Ahí hay una técnica poderosísima, poderosísima, poderosísima. Entonces, haciendo un poco de recuerdo, él no se le enfrentó en forma directa, porque esos laberintos mentales eran tan poderosos, tan encuadrados, que petrificaban. Toda persona que miraba a la Gorgona se petrificaba, se convertía en piedra. Y así pasa, la mente petrifica el alma de las personas, las encuadra, los vuelve tercos, cerrados. Los hijos de Dios tienen que tener una mente o inti ilimitada, abierta. O sea, tenemos que ver 360 grados, como tener ojos atrás, adelante, por todos lados. Pero no como al caballo, que le limitan la visión y le ponen algo en los lados de los ojos para que solo mire al frente y así lo pueda dirigir. Así es cuando la mente se va limitando, se va encuadrando. Y esas personas no ven toda la verdad, ven una parte
de la verdad, o sea, termina siendo una verdad a medias, o sea, termina siendo una mentira. Una persona recién puede discernir cuando ve el todo, no cuando ve fracceles. Entonces el lema de Satán es divide y reinarás. Entonces Satán, ¿qué hace? Fraccionar a la mente y que vea por pedazos. Entonces un hijo de Dios no puede ser hijo de Dios porque nunca va a tomar una decisión adecuada. Una persona tiene que tener una mente ilimitada y ver todo. Por ejemplo, cuando viene una persona a hablar mal de otro, uy, que esto me hizo esto, esto, esto. Y esa persona, como es una mente débil, repite lo mismo que le dijo esa persona. Hay muchas personas que entraron a internet para averiguar del Tao y la primera página que encontraron son esas páginas que difaman a los maestros, que sabemos que son personas pagadas por la bestia. Y ya sentenciaron o ya dieron su veredicto que esta doctrina es mala, por chismes, por habladurías, por cosas falsas. Siempre una persona tiene que oír, ver las dos caras de la moneda. O sea, tú dices esto, oír a esa persona, pero también tiene que oír a la otra persona que tiene el conflicto con la otra. Hay que oír a las dos personas para que uno mismo saque su propia conclusión. O preguntar a más personas y que uno mismo saque su propia conclusión. Pero eso de juzgar, eso tiene que ver mucho con el demonio razón y mucho con encuadrar y petrificar el alma a las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, Perseo, ¿qué hizo Perseo? Perseo sabía que a la gorgona no se le podía mirar de frente. Hay que saber pelear. Entonces, utilizó su escudo para ver el reflejo del defecto ya en su máximo poder, que era la gorgona con sus 49 serpientes. O sea, si nosotros vamos a una batalla, es una de las tantas técnicas, porque hay muchas técnicas para vencer a los defectos o a los egos mentales, pero uno es utilizar el escudo como espejo, no enfrentarse directo. Yo como esto, bueno, sus mercedes ya vean cómo lo pueden relacionar esto con la vida del día a día. Yo esto lo relaciono que antes que se manifieste un defecto con todo su poder, hay avisos. Siempre hay avisos. Por ejemplo, una persona sabe que una persona que es perezosa, sabe que si esa persona se sienta en el mueble con la espalda apoyada, todo así como un trapo, tirado, como una cama utiliza el mueble, le va a dar sueño y se va a reposar. Y siempre en ese mueble tal, es justo ahí cuando le da sueño, le da pereza, prende la televisión y lo que tenía que hacer no lo hace. Y se deja llevar por la fascinación de la televisión. Entonces esa persona, como sabe que puede entrar al delito de la fascinación de la televisión y se emboba por la televisión, entonces no debe sentarse en ese mueble. Es que ya hay como avisos, así como cuando uno está viajando en un carro y hay avisos que te dicen cuando está en carretera, tenga cuidado, hay curva peligrosa. Tenga cuidado, puede haber caída de piedras. No cruce, porque a veces el carro puede pasarse por el otro carril que viene opuesto, pero hay señales, o sea, hay cosas que nos avisan antes
para no cometer el delito. Pero si una persona le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando, ya ese delito aparece en su máxima expresión y ya su voluntad quedó sumisa y se dejó llevar por el ataque del defecto. Entonces, uno tiene que investigar cuándo ataca el defecto. ¿Cuáles son los indicios que el defecto de la lujuria empieza a atacar a una persona? Si una persona es lujuriosa y no ha vencido el defecto de la lujuria, y sabemos que a veces en el Facebook ahí aparecen chicas y después él empieza a ver las imágenes de las mujeres y después eso se desencadena en otra cosa y después ese joven se masturba o tiene un sueño erótico. Entonces, como él sabe que eso viene por el vicio del Facebook, entonces es fácil. Deje de utilizar el Facebook por un tiempo hasta que empiece a manejar o a transformar ese defecto de la lujuria. Y en todo es así. Una persona, antes que discuta con una persona, se da cuenta que va a discutir. Díganme que no es así. Uno le dice algo, otro le responde más fuerte, otro más fuerte, otro más fuerte. Entonces, cuando uno siente que va a pasar algo y que puede llegar a mayores, sea sumiso, sea humilde, autoobsérvese y frénese. Porque ahí el que gana no es el que grita más. Para Satán ese es el que gana. Pero para Dios el que gana es el que es humilde, sencillo y el que detiene un conflicto o una pelea. Bueno, para los demás y para el mundo, uy, ¿por qué te dejaste si te dijo esto, lo otro, que no sé qué? Pero para los ojos de Dios, eso robustece la humildad, la voluntad de esa persona, que prefirió retirarse para evitar algo peor. Y así dejamos de alimentar al defecto. Y así el defecto se hace más chiquito. Porque el defecto grande se alimenta de hábitos, de costumbres pequeñas, y eso va sumando, va sumando, va sumando. Entonces hay que cortar de raíz, hay que identificar todas esas situaciones que nos llevan a cometer un delito. Y ya cuando uno detecta todas esas situaciones, pueden ser varias, entonces no voy a hacer esto, voy a evitar hacer esto, no voy a buscar a este amigo que siempre me induce a tomar o a hacer cosas malas. Entonces uno ya sabe. Entonces ahí le estás quitando poder a la gorgona y a los laberintos. Y como esos laberintos, el defecto siempre lo va a llamar a hacer cosas malas, porque el defecto es una energía, es un ente que quiere alimentarse, quiere comer. Bueno, está en su derecho. Bueno, el defecto, ¿no? Para que coma, pero no a costa de nosotros, sino a costa de destruir nuestra alma. Entonces, una forma es desnutrirlo al defecto, sitiarlo, quitarle la comida. Léanse el libro del arte, bueno, vamos a hablar de eso también, el libro del arte de la guerra. Ahí dan muchas técnicas para vencer al enemigo interno. Y una es sitiar al enemigo. Entonces, rodear su campamento y que no le lleguen o cortar las líneas de transporte para que no le llegue logística de alimento. Y tarde o temprano el enemigo va a perder fuerza, se va a hacer más débil porque no tiene que comer. Por eso, una de las técnicas muy importantes es tenerlo desnutrido al enemigo. Dejarlo con mucha hambre. Mucho ayuda también para vencer y tener una INTI y vencer los defectos mentales es hacer ayunos físicos. Los demonios, los agregados psicológicos, no les gusta ayunar.
la ira, la pereza, la gula, la vanidad, la codicia, no les gusta ayunar. Y dicen, no, me salgo de este cuerpo. No, este cuerpo me está matando de hambre, así dice el defecto. Y se van. Y ahí el burro mental se va y la inti de Dios entra. Bueno, venerables seres, eso sería todo por hoy día. Gratísimas a todos los presentes. Que Dios los bendiga y vamos a seguir contando más historias de Heracles, de Teseo y de los enviados de Dios y hablando más tema relacionado a esto. Gratísimas a todos los presentes. Y bueno, maestro, si hay preguntas, bien sea, y si no, ya damos por concluido. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced, primera Inti, por esta excelente conferencia que vuestra merced, con la buena voluntad que le caracteriza, ha ofrendado el día de hoy. Y pues por el momento cierto no hay preguntas, gratísimas a Dios, ha sido un tema bastante claro, bastante entendido. Hay muchas prácticas, obviamente es bastante extenso lo de la Inti, se puede aportar muchísimas cosas, pero pues como vuestra merced mismo dijo, ya nos pasamos la 1:30, entonces estamos atentos para la siguiente conferencia y que todos los seres que han invitados pueden invitar más seres y saben que pueden levantar la manito, hacer sus preguntas en el chat o si es menester abrir el fono para hacer las preguntas cuando tengan a bien. Entonces, maestro, vamos a hacer la oración desde este lugar. Aquí el venerable ser Macet va a ofrendar la oración. Muy buen día. En Luna de la Peticel. Veamos gratísimas Dios Padre Celestial por estas sacras enseñanzas que nos ofrendó el Maestro el día de hoy. Veamos gratísimas por la virtud. Te pedimos, Señor, que nos des más fuerza de voluntad, por la sabiduría, por la paciencia, por la darvidad. Te pedimos, Señor, que nos des más temperancia, más voluntad, más paciencia, más entendimiento, para ser verdaderos hijos tuyos. Aún sea. Aún sea. Gratísimas, venerable Magdu, gratísimas a todos los que hacen posible que se pueda entregar el mensaje del maestro Kelium y Samael a través de todos los seres que hemos y estamos aprendiendo de ellos. Maestro Raketer, aquí Lía indica buenas noches, ¿dónde se puede volver a escuchar la conferencia? Sí, maestro, por aquí está el venerable Saitose y creo que le está haciendo la grabación William 30, entonces él nos dirá por dónde se puede volver a oír la grabación. De todas formas, estamos atentos y obviamente estar programados en esta labor. No sé en qué plataforma la deberán sacar, si por la fuente, pero pues ahí nos van diciendo. Estamos muy atentos para nutrirnos con esta labor. Ya, gratísimas, entonces hay que estar atentos. Lo más seguro es que, bueno, yo también la voy a pedir y se va a pasar en los grupos de chat. Entonces, gratísimas a todos los seres presentes, que tengan todos un bonito día y un buen reposo. Paz y luz.